No te atrevas a tocar mis papeles, rugió Alejandro Cortés. Su voz retumbó en la sala de vidrio. Los empleados dejaron de respirar, mientras la carpeta caía al suelo con un golpe seco. Camila Ríos se quedó helada, los ojos abiertos, el miedo clavado en el pecho. Solo quería ordenar unos documentos, pero acaba de desatar la tormenta de un hombre que no sabía lo que era la humildad. El silencio era tan denso que podía cortarse con un suspiro. Los cristales del edificio reflejaban a Alejandro. Traje azul, mirada afilada, orgullo en cada gesto. ¿Sabes cuánto valen esos papeles? Más que toda tu vida, escupió. Camila bajó la mirada y murmuró apenas: solo quería ayudar. El hombre rió con una frialdad que congeló el aire a su alrededor. A su alrededor, los empleados fingían no ver. En aquel piso 30 nadie defendía a nadie. Las miradas se desviaban, las bocas se cerraban. El rey Cortés no podía ser contrariado. Y ahí, ante todos, una mujer humilde se convertía en blanco de su orgullo. Camila solo pensaba en no llorar, porque sabía que las lágrimas no eran permitidas en un lugar como ese. Alejandro se acercó, su perfume caro mezclado con la rabia. «Aprende tu lugar», susurró cerca de su oído. «No te pago para pensar». La carpeta golpeó su escritorio de madera oscura. Camila se alejó un paso, temblando. Los papeles dispersos eran como testigos de una guerra silenciosa, orgullo contra dignidad, y nadie sabía aún quién ganaría. Camila no era una ignorante, aunque así la veían. Había sido analista financiera antes de que una traición le robase todo. Ahora trabajaba como asistente para mantener a su hijo Samuel, enfermo desde pequeño. Cada mañana repetía: «Resiste, hazlo por él». Y esa mañana también, aunque la humillación quemara su orgullo, decidió callar y seguir trabajando. Alejandro era el hombre más rico de la ciudad, pero su riqueza no llenaba el vacío en su pecho. Había nacido entre lujo, educado para no confiar en nadie. Su empresa, Cortés Holdings, dominaba el mercado inmobiliario. Sus revistas preferidas lo llamaban genio. Pero sus empleados sabían la verdad. Era un hombre temido, no respetado. Ese día había comenzado como cualquiera. Café importado, reuniones, órdenes, pero el destino siempre elige momentos insignificantes para cambiarlo todo. Camila había revisado unos reportes y notado una anomalía. Sin pensar, los tomó para revisarlos, y en ese gesto simple nació una tormenta que despertaría el alma de un hombre ciego por su ego. «No quiero ver tus manos sobre mis cosas otra vez», gruñó Alejandro mientras ella recogía los papeles. Camila solo asintió. El miedo se mezclaba con una rabia tranquila. Sabía que no era culpable, pero discutir no tenía sentido. En ese mundo, la verdad de los pobres siempre perdía contra las palabras de los ricos. Cuando él se alejó, ella notó un papel extraño entre los documentos, una hoja con números y firmas que no encajaban. Guardó silencio y la dobló con discreción. No sabía aún que esa página contenía el secreto que definiría el futuro de ambos. Mientras el reloj seguía su tic-tac metálico, ella entendió que la vida acababa de cambiar sin aviso. Esa tarde, cuando el edificio quedó vacío, Camila recogió sus cosas. Sus ojos ardían, pero no de lágrimas. Era rabia contenida, una furia silenciosa que solo los débiles aprenden a domar. Caminó por el pasillo vacío y se prometió a sí misma que algún día, sin venganza ni odio, demostraría quién era realmente. Al día siguiente, el aire en la oficina pesaba distinto. Las miradas sobre Camila eran dagas disfrazadas de curiosidad. Todos habían escuchado el grito del jefe. En un lugar donde el miedo mandaba,
Nadie quería ser la siguiente víctima, pero ella, con el alma cansada y los hombros erguidos, decidió volver, porque rendirse no era opción cuando alguien dependía de ti. Alejandro, en cambio, despertó con una sensación extraña. No era culpa, porque él no creía en esa palabra. Era una incomodidad que no sabía nombrar. La imagen de la mujer en silencio, sosteniendo los papeles, lo había perseguido toda la noche. Intentó ahogarla en trabajo, pero su mente, por primera vez, no obedecía. «Señor Cortés, los inversionistas esperan su firma», anunció su secretaria, rompiendo el silencio. Alejandro asintió sin levantar la vista. Frente a él, los contratos esperaban su atención. Entre ellos, un hueco, una hoja faltante. Frunció el ceño. «¿Quién movió esto?», preguntó en voz baja. Pero nadie se atrevió a responder. Camila sabía que ese documento era importante. No había dormido pensando en lo que vio. La hoja mostraba transferencias ilícitas a cuentas desconocidas, con la firma falsificada de Alejandro. Aquello podía destruir imperios o salvarlos, y mientras él la despreciaba, ella guardaba en su bolso la prueba que podría salvarle la vida profesional. El destino tiene su propio sentido del humor. A veces quien desprecias es quien te protege sin pedir nada. Esa mañana, mientras Alejandro gritaba por la hoja perdida, Camila fingió no saber nada. No por miedo, sino porque intuía que algo mucho más grande estaba en juego. Y el tiempo, tarde o temprano, revelaría la verdad. «Encuentren ese documento», tronó su voz. Los empleados se movían como sombras, revisando cajones, papeles, escritorios. Camila se mantuvo en silencio, observando la desesperación del hombre que, apenas ayer, la había humillado. Era curioso ver al poderoso perder el control por un simple pedazo de papel. El reloj marcó las 10. Nadie lo había encontrado. Alejandro respiraba con dificultad, la ira subiéndole al rostro. «Esto no puede salir de aquí», ordenó con voz cortante. Pero en el fondo, una duda germinaba. ¿Y si la mujer a la que llamó sirvienta había visto algo? Esa idea le incomodó, no por miedo, sino por orgullo herido. Camila evitó su mirada todo el día. Cada palabra que él pronunciaba parecía un golpe invisible. Pero bajo esa calma había un plan silencioso. Revisaría los movimientos de las cuentas desde un equipo olvidado en el archivo. Su antiguo conocimiento como analista aún vivía en ella, aunque el mundo la creyera simple asistente. Cuando todos se fueron, encendió el computador viejo. Las luces parpadeaban como si el edificio también respirara con nervios. Tecleó códigos, buscó registros, y allí estaban: transferencias, nombres falsos, firmas clonadas. Todo apuntaba a un hombre de confianza de Alejandro. Ella entendió entonces que él no era el villano, era otra víctima del mismo juego. Camila guardó la evidencia en una carpeta nueva. Afuera, la noche caía sobre la ciudad como una cortina de humo. Mientras subía al autobús, el cansancio pesaba, pero en su mirada había algo nuevo: determinación. Sabía que aún debía soportar más humillaciones, más desprecio. Pero también sabía que tenía el poder de cambiarlo todo. La mañana siguiente, la oficina volvió a brillar con su frialdad habitual. Pero bajo el brillo del mármol y el eco de los tacones, algo se había roto. Alejandro caminaba con paso firme, aunque su mente ardía. No soportaba la idea de haber perdido el control, y menos ante alguien como Camila. Aquella mujer le había visto vulnerable, y eso le enfurecía más que cualquier pérdida. Camila entró puntual, sosteniendo su bolso como si cargara un secreto. Nadie la saludó. En ese lugar,
La compasión era un lujo que nadie se permitía. Al pasar frente al despacho del jefe, lo vio hablando por teléfono, la mandíbula tensa, la voz cargada de furia contenida. «Si esa hoja aparece fuera de aquí, todos caemos», dijo él sin saber que ella lo escuchaba. La frase le heló la sangre, no solo por lo que implicaba, sino por la certeza de que Alejandro, el hombre que la había humillado, también estaba en peligro. Se quedó unos segundos frente a la puerta, indecisa. Podía entregarlo a la policía o salvarlo. La elección parecía simple, pero su conciencia gritaba otra cosa. Recordó a su hija, Sofía, en el hospital. La pequeña sonreía a pesar del dolor. «Mamá, cuando sea grande, quiero ser como tú», le había dicho una noche. Esa promesa la mantenía en pie. Y aunque el mundo fuera injusto, no podía enseñarle rencor. Podía enseñarle dignidad, aun si eso significaba proteger al hombre que la trató como basura. Esa tarde, Alejandro la llamó a su oficina. La tensión se podía cortar con un hilo. «Necesito revisar los archivos de contabilidad», dijo con frialdad. Camila asintió. Mientras hablaba, él la observó con atención por primera vez. No era la empleada torpe que imaginaba. Había algo en sus ojos, una serenidad que le incomodaba. «¿Dónde aprendiste a organizar de esa forma?», preguntó de repente. Ella titubeó. «Estudié administración, señor, antes de que mi hija enfermara», respondió sin mirarlo. Alejandro se quedó en silencio. Algo dentro de él se quebró, aunque jamás lo admitiría. A veces, la verdad duele más cuando llega en voz baja. El día siguió entre órdenes, silencio y miradas esquivas, pero al caer la tarde, Camila recibió un mensaje anónimo. «Sabemos lo que encontraste. No te metas». Su corazón se detuvo un segundo. Alguien dentro de la empresa también lo sabía. Guardó el celular con disimulo y fingió normalidad. La tormenta apenas comenzaba. Esa noche, al volver a casa, revisó la carpeta con los documentos. Cada dato confirmaba la corrupción dentro de la compañía. Si Alejandro lo supiera, su mundo se derrumbaría. Pero si callaba, perdería la oportunidad de limpiar no solo su nombre, sino su conciencia. Cerró los ojos. En su mente, la voz de su hija. «Haz lo correcto, mamá». Mientras tanto, Alejandro cenaba solo en su ático de cristal. Las luces de la ciudad reflejaban su vacío. Por primera vez en años, se sintió cansado, no del trabajo, sino de sí mismo. Recordó la mirada de Camila y algo lo inquietó. Había visto en ella algo que no tenía precio: paz. Y se preguntó cuándo fue la última vez que él la sintió. Esa noche, ambos soñaron con el mismo sonido: el papel cayendo sobre un escritorio, un símbolo del poder que cambia de manos sin aviso. El destino estaba escribiendo su próximo acto. Camila, con su determinación callada, y Alejandro, con su orgullo herido, estaban a punto de descubrir que a veces la vida no castiga, enseña. A la mañana siguiente, el ambiente en la empresa era distinto. Un rumor flotaba en el aire, pesado, eléctrico. Los empleados evitaban mirarse, como si supieran que algo grande estaba por estallar. Alejandro llegó con su traje impecable, pero su mirada lo traicionaba. Había dormido poco, perturbado por una inquietud que no lograba nombrar. Camila estaba en el archivo, revisando carpetas con cuidado meticuloso. Cada hoja, cada firma, cada cifra era una bomba lista para explotar. Sabía demasiado, y eso la volvía peligrosa. Cuando Alejandro entró de golpe, ella se tensó. «¿Qué haces revisando esos documentos?», preguntó con voz fría, aunque en el fondo temía la respuesta.
Solo estoy organizando lo que me pidió, señor, respondió sin levantar la mirada, pero él notó la firmeza en su voz. Se acercó más. No me mientas, Camila. Sé que alguien ha estado husmeando donde no debe. El silencio entre ellos era denso, como si el aire pesara toneladas. La verdad se respiraba, pero ninguno se atrevía a soltarla. De repente un golpe en la puerta. Era un asistente pálido, nervioso. Señor Dumas, el auditor externo está aquí. Quiere hablar con usted. Alejandro apretó los dientes. El tiempo se agotaba. Si el auditor descubría la manipulación contable, todo su imperio se derrumbaría. Y, sin saberlo, la única que podía salvarlo era la mujer a la que había humillado. Camila se quedó sola en la oficina. Respiró hondo, tomó los papeles y los guardó en su bolso. No era un robo, era un intento desesperado por proteger algo que ni siquiera era suyo, la verdad. Su mente giraba entre el miedo y la justicia. Si hablo me destruyen, si callo me convierto en cómplice, pensó temblando. Horas después, el interrogatorio con el auditor fue un desastre. Alejandro perdió la calma. Tropezó con sus propias excusas. Cuando todo parecía perdido, la puerta se abrió lentamente. Y Camila entró. Todos la miraron con sorpresa. En sus manos llevaba la carpeta sellada con las pruebas que faltaban. Su voz era tranquila, pero firme. «Señores, creo que hay un error», dijo acercándose al escritorio. «Los reportes correctos están aquí. Hubo un cruce en las fechas y los datos no fueron actualizados». Sus palabras eran precisas, casi quirúrgicas. El auditor revisó los documentos con atención. Todo encajaba. Alejandro, incrédulo, no entendía cómo esa mujer había salvado su reputación. Cuando el auditor se retiró, Alejandro cerró la puerta lentamente. Se quedó de pie frente a ella sin saber qué decir. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó al fin. Camila levantó la vista. «Porque no soy como usted. Porque no me ensucio con venganza». Su tono no tenía odio, solo una serenidad que dolía. Él la observó, desconcertado. Por primera vez en su vida no tenía control. No podía comprar su silencio ni su respeto. Todo lo que tenía enfrente era una lección viva de humanidad. «Yo no entiendo», murmuró. «No tiene que entender, señor», respondió ella con un leve temblor en la voz. «Solo tiene que aprender». Camila se dio la vuelta y salió, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos. En ese instante, algo en él cambió. No por miedo a perder, sino por la vergüenza de haber sido pequeño ante alguien grande de espíritu. Afuera, el ruido de la ciudad seguía igual, pero para ambos el mundo acababa de moverse. Esa noche, la oficina quedó en silencio. Solo la luz tenue de una lámpara iluminaba el rostro de Alejandro. Frente a él, los documentos que Camila había salvado. Los tocó con cuidado, como si fuesen reliquias. Cada cifra, cada firma, eran testigos del daño que casi había causado por orgullo. No podía dejar de pensar en sus palabras. «No soy como usted». Esa frase lo perseguía. Recordó cada vez que la humilló, cada orden lanzada con desprecio. Pensó en lo fácil que había sido mirar hacia abajo, pero ahora entendía que, desde abajo, ella lo había visto mejor que nadie. A la mañana siguiente, pidió su expediente personal. Descubrió algo que lo dejó helado. Camila había sido economista en una empresa extranjera, pero renunció años atrás tras la enfermedad de su hija. Desde entonces, trabajaba en silencio, cuidando a otros mientras su propia vida se apagaba. Se llevó las manos al rostro, avergonzado. ¿Cómo no lo había visto?
¿Cómo había confundido humildad con debilidad? De pronto, comprendió que ella no había salvado solo sus cuentas. Lo había salvado a él de convertirse en lo mismo que tanto despreciaba, un hombre vacío. Sin pensarlo, fue hasta el hospital donde su madre se recuperaba. Allí estaba Camila, leyendo junto a la cama. La luz del amanecer entraba por la ventana, bañándola en un resplandor suave. No dijo nada al verlo, solo cerró el libro y esperó. Él respiró hondo. «Necesito hablar contigo», murmuró. Salieron al pasillo. Alejandro bajó la mirada. «No puedo devolver lo que te quité, pero quiero hacerlo bien esta vez. Quiero ayudarte con tu hija». Camila lo miró sin emoción. «Mi hija ya no necesita tratamiento, señor». Su voz se quebró un poco. «Porque ya no está conmigo». El tiempo se detuvo. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Lo siento. No sabía». Ella asintió. «Nadie lo sabe, porque a nadie le importa». En su mirada no había rencor, solo cansancio. Un cansancio de años, de silencios y pérdidas. Un cansancio que ni todo el dinero del mundo podía curar. «Cuidé de su madre porque me recordó a la mía», dijo ella apenas audible, «y porque no quería que alguien más pasara por lo que yo pasé». Alejandro la observó, sintiendo por primera vez el peso real de la compasión. No era un gesto débil, era un acto de fuerza pura. Quiso decir algo, pero no encontró palabras. En lugar de eso, extendió la mano. Camila dudó un momento y luego la aceptó. Por un instante, el silencio entre ellos fue más poderoso que cualquier disculpa. Era el inicio de una redención que no se compraba, se merecía. Camila volvió a su trabajo con la misma serenidad de siempre. Pero Alejandro cambió. Comenzó a escuchar, a mirar, a reconocer el valor de quienes lo rodeaban. Descubrió que la riqueza no era lo que brillaba, sino lo que permanecía cuando todo se apagaba. Los días pasaron, y la empresa comenzó a cambiar. No fue magia, fue ejemplo. Alejandro empezó a tratar a todos con respeto, desde el guardia de la entrada hasta la recepcionista. El rumor corrió rápido. El hombre más frío del edificio ahora saludaba con una sonrisa sincera. Camila lo observaba desde lejos, sin buscar reconocimiento. No necesitaba aplausos, solo paz. A veces, cuando sus miradas se cruzaban, bastaba un leve gesto para decir todo. Entre ellos no había deudas, solo una verdad compartida, que el valor humano no tiene precio. Una tarde, Alejandro la encontró en la terraza de la empresa. El sol se ocultaba detrás de los rascacielos, pintando el cielo de naranja. «Camila», dijo él con voz tranquila, «nunca podré pagar lo que hiciste». Ella sonrió apenas. «No tiene que hacerlo, señor, solo no vuelva a olvidar quién lo ayudó cuando nadie más lo haría». Él asintió, sintiendo el peso de esas palabras. «Prometo no hacerlo». Camila bajó la mirada, y por un momento, el silencio lo envolvió todo. Era el tipo de silencio que no incomoda, sino que sana. Ese instante se grabó en su memoria como una cicatriz luminosa. Semanas después, en una junta directiva, Alejandro contó la historia sin mencionar nombres. Habló de humildad, de errores, de lo que realmente significa liderar. Los inversionistas lo miraron confundidos, pero conmovidos. Por primera vez, su voz no sonaba poderosa, sonaba humana. Camila siguió su camino. Renunció poco después, dejando una carta breve. «Gracias por enseñarme que incluso los corazones más duros pueden cambiar». Alejandro la leyó en silencio con un nudo en la garganta. En ese momento, comprendió que no era él quien la había salvado,
sino ella quien lo había rescatado de sí mismo. Días más tarde, colocó un retrato en su oficina. Una mujer con una carpeta en las manos, de pie frente a un escritorio. Nadie sabía quién era, pero él sí. Cada vez que la miraba, recordaba la promesa que hizo. Nunca juzgar a alguien por su apariencia, ni subestimar la fuerza de la bondad. Y así, el millonario que un día gritó, «No te atrevas a tocar mis papeles», terminó tocando el alma de quien menos esperaba. El poder del dinero se desvaneció ante la grandeza del espíritu, porque hay victorias silenciosas que valen más que cualquier fortuna. El sonido de los tacones de Camila resonaba en el piso brillante de mármol. Cada paso era un recordatorio de su lugar en aquel mundo, invisible, prescindible, pequeña. Llevaba una carpeta contra el pecho, con los informes que Alejandro había pedido, aunque sabía que él ni siquiera los leería. En la oficina, Alejandro discutía con sus socios. «Necesitamos resultados, no excusas», gruñó, golpeando la mesa. Cuando Camila entró tímidamente, él la miró con impaciencia. «¿Y tú qué haces aquí? ¿No ves que estamos ocupados?» Su voz era un látigo. Ella tragó saliva, sin responder. «Solo traje los reportes que me pidió, señor», murmuró, extendiendo la carpeta. Alejandro la arrebató de sus manos. «Llegas tarde», dijo sin siquiera mirarla. Los socios se rieron. Uno de ellos murmuró, «Debe estar acostumbrada a limpiar pisos, no a manejar números». Las risas llenaron la sala como cuchillos. Camila bajó la mirada. Sentía como su rostro ardía, pero no por vergüenza, sino por rabia contenida. Quiso responder, pero se obligó a callar. Aprendió que en ese lugar, hablar era peligroso. Alejandro la observó con una mezcla de desprecio y diversión. «Puedes retirarte», dijo, como si echara a un insecto. Cuando salió, las risas continuaron. Detrás de la puerta, Camila respiró profundo. No lloró. Se prometió no darles ese placer. Algún día entenderán lo que cuesta ser decente en un mundo podrido, pensó, ajustando su uniforme y regresando a su escritorio. Horas después, mientras limpiaba la oficina vacía, vio sobre el escritorio de Alejandro una carpeta con documentos importantes. Eran los balances del mes. Notó errores, inconsistencias. Los números no cuadraban. Algo estaba mal. Dudó, pero su ética pudo más. Tomó un lápiz y comenzó a revisar. No lo hizo por curiosidad, sino por deber. Si había un error, debía corregirse. Pero justo entonces, la puerta se abrió de golpe. Alejandro la encontró revisando los papeles. Su rostro se endureció. «¿Qué haces tocando mis documentos?», rugió. Ella intentó explicarse, pero él no la dejó hablar. «No te atrevas a tocar mis papeles», gritó arrebatándole los informes. La carpeta cayó al suelo, esparciendo hojas por todas partes. Camila retrocedió, temblando. «Solo estaba corrigiendo un error», dijo con voz apenas audible. «¿Tú? ¿Corrigiendo mis cuentas? No sabes ni sumar, mujer», respondió él con crueldad. Los empleados que pasaban por el pasillo se detuvieron a mirar. Algunos fingieron no ver, otros cuchicheaban. Nadie intervino. El poder era un muro que nadie se atrevía a escalar. Camila agachó la cabeza. Recogió las hojas en silencio. Cada papel era un pedazo de su dignidad tirado al suelo. Alejandro la observó desde arriba, con superioridad. «Te pago para limpiar, no para pensar. No vuelvas a meter las manos donde no te llaman». Luego se giró y salió, dejando atrás un silencio lleno de vergüenza. Camila se quedó sola.
rodeada de papeles y lágrimas que no quería dejar caer. Esa noche, al llegar a casa, se sentó frente a una foto de su hija. La sonrisa de la niña era su única fuerza. «No llores, mamá», imaginó que le decía. Camila apretó la foto contra el pecho. «Te prometí que nunca me rendiría, mi amor», susurró, mientras el cansancio la vencía. Al día siguiente, el rumor del incidente se había esparcido. Todos hablaban de la empleada entrometida. En la cafetería, los murmullos la seguían. «Dicen que quiso robar información», comentó una secretaria. Camila fingió no escuchar, pero cada palabra era una espina que se clavaba más profundo. Mientras tanto, Alejandro continuaba con su vida, convencido de que todo estaba bajo control. Pero los números que Camila había visto no eran un simple error. Detrás de ellos se escondía algo más oscuro, un fraude interno que amenazaba con destruirlo todo. Sin saberlo, la mujer a la que había humillado poseía la clave de su salvación. Y aunque la herida del desprecio seguía abierta, Camila aún conservaba algo que él había perdido hacía mucho tiempo: integridad. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Nadie le hablaba. Los correos importantes dejaban de llegarle. Hasta su silla fue movida al rincón más oscuro de la oficina. Pero ella seguía trabajando con la cabeza en alto, decidida a no caer en el juego de la humillación. Una tarde, mientras organizaba archivos antiguos, encontró un sobre con el sello de la empresa. Dentro, había contratos falsificados. Reconoció una firma, la de Alejandro. Su corazón se aceleró. Eso no podía ser cierto. ¿O sí? De pronto, entendió el porqué de tanto enojo y tanto miedo. Guardó el sobre en silencio, no por venganza, sino porque sabía que ese papel podía ser su condena o su salvación. En ese momento, comprendió que el verdadero poder no era el dinero, sino la verdad que uno elige proteger, incluso cuando duele. Camila guardó el sobre dentro de su bolso, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Sabía que si alguien descubría que tenía esos papeles, su vida laboral terminaría. Pero también sabía que si los destruía, algo dentro de ella moriría. Eligió esperar y observar. Al día siguiente, Alejandro notó algo raro. Sus socios lo evitaban, las cifras no cuadraban. Empezó a sospechar que alguien lo estaba traicionando desde dentro. «Revisen todo. Quiero saber quién se atreve a manipular mis cuentas», ordenó, golpeando su escritorio con furia contenida. Mientras tanto, Camila mantenía la calma exterior, pero por dentro una tormenta crecía. Cada mirada de desprecio, cada burla, eran brasas que alimentaban un fuego silencioso. Sabía demasiado. Y en un lugar donde la verdad vale menos que un billete, eso era peligroso. «Camila», le dijo un compañero en voz baja, «Alejandro está buscando culpables. Ten cuidado». «Gracias», susurró ella, sin levantar la vista. Pero en su mente, el miedo y la esperanza se entrelazaban como serpientes. ¿Y si los papeles podían limpiar su nombre? ¿Y si podía salvar algo más que su empleo? Una tarde, mientras servía café en la sala de juntas, escuchó a Alejandro discutir por teléfono. «No puedes hacerme eso, Roberto», gritó. «Si esos documentos salen a la luz, todos estamos acabados». Camila fingió no escuchar, pero sus manos temblaron. Confirmó lo que temía. El fraude era real. Salió de la sala antes de que la vieran. En el pasillo respiró hondo. Tenía el poder de destruirlo, pero también de salvarlo. ¿Qué era lo correcto? Recordó a su hija,
la enfermedad, las noches sin dormir. No puedo fallar, no ahora, se dijo, con los ojos llenos de determinación. Días después, Alejandro convocó una reunión general. Alguien ha estado hurgando donde no debe, dijo, su voz fría como acero. Quien haya manipulado documentos será despedido inmediatamente. Camila sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su nombre estaba en la mira, aunque no hubiera hecho nada malo. El ambiente era denso, cargado de tensión. Nadie respiraba fuerte. Alejandro paseaba frente a ellos, buscando en los rostros algún signo de culpa. Les daré una oportunidad para confesar, dijo. Pero nadie habló. Camila bajó la mirada, sosteniendo su bolso como si fuera un escudo. Esa noche no pudo dormir. Miraba el sobre encima de la mesa, iluminado por la débil luz del velador. Pensó en llevarlo a las autoridades, pero también pensó en su hija, en lo que perdería si la despidieran. El silencio era seguro, pero el silencio también mata. Al amanecer decidió algo. Enfrentaría a Alejandro, no por venganza, sino por justicia. Caminó hasta la oficina con paso firme, aunque cada paso dolía. Cuando llegó, él la esperaba con el ceño fruncido. «Te estaba buscando», dijo él. «Lo sé», respondió ella, y sacó el sobre del bolso. El silencio fue absoluto. Alejandro reconoció su firma apenas vio los documentos. Su rostro cambió, el color se le fue. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó, tenso. «Del archivo contable. No buscaba problemas, solo la verdad», contestó Camila. Su voz no tembló. Era la voz de alguien que ya no tiene miedo. Alejandro se acercó lentamente como un depredador herido. «¿Y qué piensas hacer con eso?», dijo, casi en un susurro. «Depende de ti», respondió ella. «Podría entregarlos, o podríamos arreglarlo, pero no más mentiras, no más humillaciones». Por primera vez, él no supo qué decir. Camila no buscaba poder, ni dinero, solo respeto. Y en ese instante, Alejandro lo entendió. Frente a él ya no había una empleada. Había una mujer que había cargado su mundo sobre los hombros, y aún así seguía de pie. «Eres más valiente de lo que pensé», admitió, bajando la voz. Ella dio media vuelta y salió sin mirar atrás. No necesitaba su aprobación. El poder había cambiado de manos sin gritarlo. La verdad era su victoria silenciosa, pero mientras se alejaba, sabía que la historia aún no había terminado. Alejandro miró los papeles en sus manos. Entre las cifras y las firmas falsas, había un mensaje que no podía ignorar. Alguien dentro de su empresa lo estaba destruyendo desde dentro, y la única persona que podía ayudarlo era aquella mujer a la que había humillado. Por primera vez, el millonario sintió miedo, no del dinero ni de la pérdida, miedo de enfrentar la vergüenza de verse reflejado en su propio desprecio, porque en el fondo sabía que Camila representaba todo lo que él había olvidado ser. Esa noche, Alejandro no durmió. Su conciencia lo perseguía. La imagen de Camila, firme y digna, lo atormentaba más que cualquier auditoría. «Quizás he sido el verdadero culpable», murmuró, solo, mirando la ciudad por la ventana. Y así, el hombre más poderoso empezó a quebrarse desde dentro. Los días siguientes fueron un torbellino. Alejandro intentó mantener el control, pero todo se derrumbaba. Los socios se alejaban, los clientes dudaban, y los rumores sobre una auditoría secreta se multiplicaban. Su orgullo, alguna vez impenetrable, ahora era una coraza agrietada. Camila observaba desde la distancia. No sentía alegría ni venganza, solo una extraña mezcla de compasión y cansancio.
Lo había visto gritar, humillar, mandar, pero ahora lo veía callar. Y ese silencio del poderoso era más revelador que cualquier palabra. Una mañana, al llegar al hospital donde cuidaban a su hija, recibió una llamada inesperada. Señora Camila, le habla el despacho del señor Alejandro. Él desea hablar con usted. ¿Conmigo?, preguntó incrédula. Sí, dice que es urgente. Pensó en colgar, pero algo en su interior le dijo que debía ir. Tal vez era el cierre de un ciclo. Tal vez era la oportunidad de mirar al pasado sin miedo. Respiró hondo, besó la frente de su hija dormida y partió hacia la oficina que había jurado no volver a pisar. Cuando entró, todo era distinto. Las persianas estaban abiertas, los cuadros torcidos, y el aroma a café caro había desaparecido. Alejandro, sentado tras el escritorio, parecía un hombre que había envejecido años en pocos días. Gracias por venir, dijo con voz baja. Camila se mantuvo de pie, con la mirada firme. No vine por ti, vine por cerrar lo que empezó, contestó. Alejandro asintió, aceptando el golpe. Lo entiendo, pero necesito decirte algo. Sé que lo que hicimos estuvo mal. No imaginé cuánto daño causé. Ella cruzó los brazos. El daño no se mide en dinero, señor. Se mide en dignidad, y eso no tiene precio. Lo sé, respondió él bajando la vista. Por eso quiero reparar lo que pueda. He decidido confesar el fraude y enfrentar las consecuencias. Camila lo miró sorprendida. No esperaba eso. ¿Por qué ahora? Porque me vi en el espejo, dijo Alejandro, y ya no soporté la imagen de lo que soy. Me quedé sin respeto, sin alma. Pero tú me recordaste lo que es la verdad. Las palabras resonaron en el aire. No había manipulación en su tono. Era un hombre roto buscando redención. Camila sintió un nudo en la garganta, pero no permitió que se notara. Si eso es cierto, hágalo. No por mí, sino por todos los que confiaron en usted. Alejandro asintió. Necesitaré tu ayuda para entregar los documentos a las autoridades. Nadie más confía en mí. Ella lo pensó un momento. Era el mismo hombre que la humilló, que la hizo llorar, pero también era un ser humano dispuesto a caer para sanar. Ayudaré, dijo finalmente, pero con una condición. Después de esto, no quiero volver a verte. Acepto, dijo él sin dudar. Su voz era firme, pero sus ojos revelaban tristeza. Sabía que el perdón no siempre incluye reconciliación. Durante los días siguientes trabajaron juntos, discretamente. Revisaron informes, prepararon declaraciones y reunieron pruebas. Cada encuentro era tenso, pero también sanador. Camila descubría a un hombre que aprendía a escuchar, y Alejandro veía en ella un espejo de la fuerza que nunca tuvo. Una noche, mientras firmaban los últimos papeles, Alejandro rompió el silencio. Nunca entendí cómo pudiste soportar tanto desprecio. Porque el amor me sostenía, respondió Camila. Amor por mi hija, por la verdad, por no convertirme en lo que ustedes eran. Él bajó la cabeza, avergonzado. Ojalá hubiera tenido la mitad de tu valentía. No es valentía, dijo ella. Es necesidad. Cuando no tienes poder, el coraje es lo único que te queda. Sus palabras lo atravesaron como una bala invisible. Al día siguiente, Alejandro convocó a una conferencia. Frente a las cámaras, confesó el fraude y asumió la responsabilidad. Nadie lo interrumpió. Cada palabra era un ladrillo cayendo sobre su propio orgullo. Camila lo observaba desde lejos, sin alegría, solo con paz.
El escándalo estalló. Los noticieros lo cubrieron, los socios lo abandonaron y su nombre se volvió sinónimo de corrupción. Pero Alejandro no huyó. Permaneció firme, sabiendo que, por primera vez, hacía lo correcto. En silencio, Camila comprendió que también ella había ganado algo más que justicia. Esa noche volvió al hospital. Su hija dormía tranquila. Camila la observó y susurró: «A veces para sanar un alma hay que enfrentarse al fuego». Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. No de triunfo, sino de liberación. Mientras tanto, Alejandro caminaba solo por la ciudad, sin guardaespaldas, sin chofer, sin traje, solo un hombre común entre la multitud. Y en medio del ruido urbano, comprendió que la humildad no era una caída, sino una oportunidad para empezar de nuevo. Camila nunca volvió a verlo, pero a veces, al mirar por la ventana del hospital, pensaba en aquel hombre que cambió por una verdad. Y aunque nunca lo diría en voz alta, sabía que ambos se habían salvado mutuamente. La vida siguió. El sol salió sobre la ciudad, y entre las sombras del pasado, dos almas, una que aprendió a perdonar y otra que aprendió a ser humana, encontraron un extraño equilibrio. Porque el verdadero poder no está en el dinero, sino en tener el valor de cambiar. El eco de la confesión de Alejandro retumbó por toda la ciudad. Los periódicos lo llamaban el millonario arrepentido. Las redes lo destrozaban sin piedad. Algunos lo consideraban un hipócrita, otros un símbolo de que aún existía conciencia. Pero para él, todo era un ruido lejano. Lo único que importaba era cumplir su promesa. Pasó semanas entregando documentos, declarando ante jueces y enfrentando a antiguos socios que antes lo alababan y ahora lo negaban. En su mirada había cansancio, pero también algo nuevo: serenidad. Había perdido fortuna, estatus y poder, pero había ganado algo que nunca tuvo: paz. Camila, por su parte, regresó a su rutina en el hospital. Sus compañeras la miraban con respeto silencioso. Nadie sabía toda la verdad, pero algo en su actitud había cambiado. Ya no caminaba con miedo ni con resentimiento. Era como si hubiera soltado un peso que la había acompañado por años. Una tarde, mientras acomodaba medicinas en la sala de emergencias, una enfermera se acercó con una sonrisa. «Camila, hay alguien que quiere verte». «¿Quién?», preguntó ella sorprendida. No dijo su nombre, pero dejó esto. Era un sobre blanco, con una caligrafía que reconoció al instante. Temblorosa, lo abrió. Dentro había una carta y una pequeña llave dorada. La carta decía: «Gracias por recordarme lo que es la verdad. Esta llave abre un lugar que ahora te pertenece. No es una deuda, es un reconocimiento. Ah». Camila frunció el ceño, sin entender. Al día siguiente, siguió la dirección escrita en el reverso del sobre. Era un edificio antiguo en el centro de la ciudad. Subió las escaleras y con la llave abrió una puerta marcada con el número 12. Dentro, encontró una pequeña biblioteca, llena de libros de medicina, ética y cuidado humano. Sobre una mesa había un documento notariado. Alejandro había donado el local a su nombre. Centro de Aprendizaje Clara Ramírez. Leyó en voz alta, con lágrimas en los ojos. Era un homenaje a su madre, quien siempre soñó con abrir un espacio para formar enfermeras con valores. Camila cayó de rodillas, llorando, no de tristeza, sino de gratitud. Aquel hombre que la había humillado había transformado su soberbia en generosidad. En ese instante comprendió que el perdón no siempre se dice con palabras, sino con actos que sanan cicatrices invisibles.
Esa noche volvió al hospital y abrazó a su hija con fuerza. ¿Por qué lloras, mamá?, preguntó la niña. Porque hay personas que, aunque se equivocan, pueden cambiar, respondió, sonriendo. La pequeña, sin entender del todo, le limpió las lágrimas con sus manitas. Mientras tanto, Alejandro vivía solo en una modesta casa al sur de la ciudad. Había vendido sus propiedades para pagar deudas y donaciones. No buscaba redención pública ni aplausos. Solo quería vivir sin máscaras. Cada mañana caminaba por el parque, respirando el aire fresco que antes nunca notaba. Una mañana, vio un grupo de jóvenes en la calle leyendo folletos del nuevo centro de enfermería. Uno de ellos decía: «Este lugar existe gracias a una historia de cambio». Sonrió, sin decir quién era. Por primera vez en mucho tiempo, su corazón se sintió ligero. Los rumores decían que el antiguo millonario se había marchado del país. Otros aseguraban que trabajaba como voluntario en hospitales rurales. Nadie sabía la verdad, y él prefería que así fuera. Su anonimato era su paz, su silencio, su redención. Semanas después, Camila recibió una llamada de un periodista. «Queremos entrevistarla sobre el centro. Dicen que detrás de todo hay una historia increíble». «No hay historia que contar», respondió con calma. «Solo gente que decidió hacer lo correcto». Y colgó, sin dar más explicaciones. A veces, cuando el viento soplaba fuerte y el cielo se teñía de naranja, Camila pensaba en Alejandro. No con rencor, sino con una silenciosa compasión. Cada uno había perdido algo para encontrar otra cosa. Ella perdió el miedo. Él perdió el orgullo. Y ambos ganaron humanidad. Un día recibió un paquete sin remitente. Dentro había un libro titulado El valor de los errores. En la primera página, una nota: «Gracias por mostrarme que aún podía aprender». Ella cerró el libro, lo colocó en la biblioteca del centro y susurró: «Buena suerte, Alejandro». Los años pasaron. El centro Clara Ramírez creció, formando decenas de enfermeras y asistentes con un mismo ideal: cuidar con amor. Camila se convirtió en directora. Su nombre inspiraba respeto. Pero más allá del reconocimiento, lo que más valoraba era ver a jóvenes aprender no solo a curar cuerpos, sino también almas. Una tarde de verano, mientras daba una charla, una alumna preguntó: «¿Usted cree que la gente realmente puede cambiar?». Camila sonrió. «No todos, pero algunos sí. Solo necesitan perderlo todo para descubrir quiénes son». Y en ese instante, recordó los ojos arrepentidos de Alejandro. En un hospital lejano, Alejandro, ya con el cabello canoso, atendía a pacientes sin cobrar un peso. Nadie lo reconocía. Cuando le preguntaban por qué lo hacía, él solo decía: «Porque un día alguien me enseñó lo que significa servir», y seguía su camino, en silencio, con el alma en paz. El destino, caprichoso y justo, volvió a cruzar sus caminos años después. Camila fue invitada a una conferencia médica en el interior del país. Al terminar, un voluntario se acercó para agradecerle su labor. Ella levantó la mirada y lo vio. Era él. Ambos quedaron en silencio. No hacía falta hablar. El tiempo había hecho su trabajo. Alejandro sonrió, con humildad. «Veo que lo lograste», dijo suavemente. «Y tú también», respondió ella. Se estrecharon la mano, sin lágrimas, sin rencor. Solo con respeto. Después de ese encuentro nunca más se vieron. Pero en el corazón de ambos quedó la certeza de que la vida, cuando se enfrenta con verdad, puede limpiar incluso las manchas más profundas del alma. Años más tarde, una placa fue colocada en el centro.
dedicado a quienes aprendieron que el dinero se gasta, pero la dignidad se gana. Nadie sabía quién había donado la placa. Solo Camila, al leerla, sonrió con lágrimas discretas, porque al final, las verdaderas historias no necesitan testigos ni aplausos. Solo necesitan corazones que cambien. Y en aquel silencio compartido entre una enfermera y un antiguo millonario, el mundo encontró una pequeña prueba de que aún existe bondad. Narración final. Voz Dave. Tono reflexivo. No juzgues a nadie por su apariencia. Detrás de cada gesto arrogante puede haber un alma rota, esperando una segunda oportunidad. Y detrás de cada acto de humildad, puede nacer la fuerza que transforma el mundo. El sol se filtraba por las cortinas del pequeño centro de enfermería. Camila observaba a las nuevas alumnas llegar con sus uniformes blancos, llenas de esperanza. Cada una de ellas era un reflejo de lo que había soñado su madre, Clara Ramírez. Un mundo donde el conocimiento y la compasión caminaban juntos. Mientras revisaba unos papeles, una de las jóvenes se acercó tímidamente. «Directora, ¿es cierto que este lugar fue fundado gracias a un hombre rico que cambió su vida?» Camila sonrió con melancolía. «Digamos que fue gracias a una lección que el dinero no pudo comprar». La chica asintió, intrigada. «¿Y lo volvió a ver?», preguntó con curiosidad. Camila suspiró. «Sí, una vez más». Y con eso bastó. No todos los finales necesitan palabras. Algunos solo requieren silencio y comprensión. Su voz sonó suave, como un eco que venía de otro tiempo. Esa noche, mientras todos se marchaban, Camila se quedó sola en la biblioteca del centro. Encendió una lámpara antigua y abrió el libro que Alejandro le había enviado años atrás. El valor de los errores. En sus páginas encontró una dedicatoria que nunca había leído con atención. Si estás leyendo esto, significa que lograste más de lo que imaginaste. Gracias por recordarme que los actos pequeños pueden redimir almas grandes. Ah. Las lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas. No era tristeza, era gratitud. Una gratitud tranquila, madura, profunda. Afuera, el viento soplaba con suavidad, como si el universo confirmara que todo había llegado a su lugar. La historia que comenzó con humillación terminaba ahora con redención. Dos almas que una vez se enfrentaron, ahora caminaban en paralelo, unidas por la verdad. Los meses pasaron. Camila fue invitada a un congreso internacional para hablar sobre ética médica. En el escenario, frente a cientos de profesionales, compartió su visión. La medicina no solo cura cuerpos, también sana corazones, y a veces, quien más necesita curarse, es quien más poder tiene. Sus palabras fueron aplaudidas de pie, pero en su interior, sabía que aquel discurso tenía un destinatario silencioso: Alejandro. En cada frase, en cada enseñanza, había un eco de lo que ambos habían vivido. Era su manera de mantener viva la lección. De regreso a su oficina, encontró una carta sin remitente. Dentro, una sola hoja con letra temblorosa. «He oído hablar de ti. Tus palabras cruzaron océanos. Me alegra saber que sigues inspirando. Yo también sigo sirviendo, en silencio. Gracias por todo». Ah. Camila sostuvo la carta contra su pecho. No necesitaba más. Saber que él seguía cumpliendo su promesa era suficiente. A veces, los vínculos más profundos son los que no se declaran. Son los que simplemente existen, invisibles, pero eternos. Con los años el centro creció tanto que el gobierno quiso integrarlo a un programa nacional.
Camila aceptó solo con una condición: que el nombre Clara Ramírez permaneciera siempre en la entrada. Porque hay cosas que no deben olvidarse, dijo con firmeza. Un día, una reportera joven le pidió hacer un documental sobre su vida. Quiero contar cómo una enfermera cambió el corazón de un millonario, dijo entusiasmada. Camila negó con la cabeza. No cambió por mí. Cambió porque decidió escucharse a sí mismo. Eso es lo que deben saber. La reportera insistió. Pero es una historia poderosa. Sí, lo es, respondió Camila. Pero no me pertenece. Pertenece a todos los que creen que aún hay bondad en el mundo. Si la cuentas, hazlo sin nombres, sin héroes, solo con verdad. El documental se estrenó meses después con el título Los papeles del alma. Se volvió viral. La historia de un hombre poderoso que aprendió humildad y de una mujer que lo enfrentó con dignidad tocó millones de corazones. Nadie sabía quiénes eran, y eso lo hacía más real. Mientras veía el documental en su casa, Camila sonrió al escuchar la narración final. El alma no se mide por lo que tienes, sino por lo que eres capaz de entregar. Cerró los ojos y susurró. Gracias, Alejandro. Donde quiera que estés. Años después, cuando la salud comenzó a debilitarse, Camila pasó sus últimos días en el mismo hospital donde había trabajado toda su vida. Las enfermeras la cuidaban con devoción, sabiendo que sin ella, muchas nunca habrían tenido una oportunidad. Una tarde, mientras el sol se escondía, pidió que le trajeran una caja de madera guardada en su oficina. Dentro estaba la llave dorada, aquella que había recibido hace tantos años. La sostuvo en su mano, como un símbolo del ciclo que estaba por cerrar. ¿Sabe algo?, le dijo a una de las enfermeras jóvenes. Esta llave no abre una puerta, abre una historia, y cada una de ustedes es parte de ella. No olviden nunca que la compasión puede cambiar destinos. Su voz temblaba, pero su mirada seguía firme. Esa noche, Camila se durmió tranquila. En sus sueños caminaba por un pasillo iluminado. Al final, Alejandro la esperaba, sonriendo, ya sin el traje elegante, sin el peso del orgullo. Solo un hombre agradecido. «Llegaste», le dijo él. «Tarde, pero llegué», respondió ella. El amanecer trajo consigo una paz inmensa. Camila partió en silencio, dejando tras de sí un legado que transformó vidas. En el funeral, decenas de alumnos, médicos y pacientes asistieron. En la entrada del centro, alguien había dejado flores y una nota. «Gracias por no rendirte conmigo. Ah». El rumor se extendió. Alejandro había fallecido poco tiempo antes en un hospital rural. Nadie supo si fue casualidad o destino, pero ambos partieron con días de diferencia. Dos caminos distintos, unidos por una sola enseñanza. Semanas después, una de las enfermeras jóvenes encontró en el buzón del centro un paquete sin remitente. Dentro había una pequeña figura de ángel y un sobre. «Para que siga cuidando a los que cuidan», firmado con la misma caligrafía firme de siempre. A. El centro Clara Ramírez continuó funcionando, expandiéndose a otros estados. Cada nuevo edificio llevaba una placa con la frase que marcó su origen. «La riqueza más grande es la humildad». Y debajo, sin firma, un simple símbolo, una llave dorada grabada. Los estudiantes contaban la historia como una leyenda urbana. Algunos decían que era ficción, otros juraban que fue real. Pero lo cierto es que, cada vez que una enfermera ayudaba sin esperar nada a cambio, esa historia volvía a cobrar vida. Narración final. Voz Dave, tono emocional y pausado.
A veces el destino junta a las personas no para amarse, sino para enseñarse. Él aprendió a ser humano y ella aprendió a perdonar. Porque el alma, cuando se enfrenta a la verdad, deja de ser sombra y se convierte en luz.